desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Escuchaba Somos Nosotras, ¿no? Y ¿saben qué pensé? Somos las que no están víctimas de femicidios, las que mujeres violadas, violentadas, las mujeres calladas. Y hoy somos un poco todas Cristina, porque estamos viviendo un momento, como todos los últimos momentos que nos obligan a vivir, de crueldad. Hasta esta incertidumbre con que nos tienen estas 48 horas últimas. Y son todos los factores de poder que mueven los hilos de nuestra historia y quieren movernos también a todos nosotras como títeres. ¿Por qué digo esto? Porque, qué casualidad, ¿vieron? La Corte tiene 20 años expedientes, tiene 10 años expedientes. ¿Saben que la Corte, y eso que hace, es legal? Porque claro, como el derecho, lo hemos dicho muchas veces, es patriarcal, es de casta, es de las castas verdaderas, ¿no? De estas castas que nos quieren meter hoy con falsas ideas, con falsos conceptos. Entonces, cuando se dictaron muchas normas, eran normas patriarcales, eran hechas por y para hombres, privilegiándolos. La Corte, organismo supremo de la nación, como si estuviera constituida por dioses y no por seres humanos, no tiene términos. ¿Vio ustedes? Todos nosotros tenemos términos. Vacaciones, el trabajo hay que contestarlo. Si soy modista, tengo que entregar un vestido. Si tengo que limpiar la casa, tengo que limpiarla. La Corte puede estar años porque la ley no le exige que se pronuncie. Es totalmente loco cuando uno lo piensa, ¿no? Pero ya nos dijo un famoso Bourdieu que la violencia simbólica es la más grave, se naturalizó. Nosotros los ciudadanos, yo como abogada, nunca planteé ni escribí sobre por qué la Corte Suprema no tiene tiempo, no tiene fijado plazos. Entonces, así como también es inamovible, a veces decimos estamos en democracia, sí, pero en algunos aspectos estamos en monarquía. Y esta Corte nos está haciendo temblar, quiere hacernos temblar, porque quiere concretar un proyecto que tiene hace muchos años, en complicidad con los grandes dueños del poder,
o pretenden, quieren ser los dueños del poder, por más que se digan liberales, se digan demócratas, no saben lo que es la democracia, pues no saben lo que es la solidaridad, el cuidado del otro, no saben respetar las leyes, vaya contradicción. Entonces, en una causa flagrante, a ver, yo se los voy a contar como un cuentito. Una señora, dicen que cometió un delito, ¿m? Entonces su causa se juzga primero por un juez, después por dos, y después por una corte, que es el organismo supremo. Es que más tendríamos que estar confianza y tener tranquilidad las ciudadanas argentinas. Pero esa corte no analiza la causa de una señora que fue 2 veces presidenta, elegida por millones de ciudadanos. No se pone a estudiar. A ver, aparentemente, si falla hoy, aparentemente sería que no estudió la causa. No es porque lo digo yo, lo dice el procedimiento que aparentemente invocaría, que es un artículo, el artículo famoso 280, que le permite a la Corte decir que no están dadas las circunstancias que la ley exija para ocuparse de este tema. Pequeño tema, ¿eh? Pequeño tema. Una mujer a la cárcel. ¿Vieron qué casualidad? ¿Cuántos presidentes argentinos de uno y otro? Pero depende, ojo, radicales, cuando los radicales eran radicales en serio, Frondizi, Isabel, no me gusta defenderla mucho, pero eso no justifica la cárcel. Qué casualidad, los más diría, progresistas, porque ni son de izquierda. ¿Cómo terminó Alfonsín? Le hicieron la cama, como se dice. Lo echaron en forma disimulada. No fue a la cárcel porque su figura no se animaron. Pero todos los otros, Hipólito Yrigoyen, Frondizi. Entonces, ¿por qué este ensañamiento? Y qué casualidad. Justo cuando Cristina Kirchner dice que va a ser candidata, la Corte pone ya y dice que va a fallar en algo que tiene en la vida de la Corte. Suena a ridículo. Es tan cantado que si sale y ratifican la sentencia para que no pueda participar en las elecciones, eso estaría gravísimo para cualquier ciudadano o ciudadana. Pero cuando es una persona, se llame Cristina o como se llame, que ha sido elegida y ha sido electa por más de la mitad del país, ¿no merece la causa un estudio profundo? Que se rompan, que se quemen las pestañas, estudiando si es correcto o no la sentencia. ¿Para qué está el recurso? ¿Para que duerme el sueño de los justos? ¿O para que 3 personas que han sido elegidas entre comillas, porque no son elegidas por el pueblo, decidan el destino de un país? Porque hay circunstancias, no es porque es más grave o menos grave, es distinto, son circunstancias sociopolíticas, económicas, que a veces es prender brasas, a veces son de riesgo. Entonces, la verdad que hoy es un día muy especial, porque lo que puede pasar hoy, y por eso dije somos todas Cristina, porque nos va a dañar, nos influye como a todo el pueblo argentino y como de costumbre a las mujeres un poco más, porque está en juego el destino de nuestra patria, está en juego la paz social, está en juego la Constitución, está en juego si somos un país como tal, soberano, o seguimos siendo un país y una población que es manipulada. Pero ojo, las manipulaciones hasta ahora tienen término. Yo lo repito, lo reitero, puede ser porque viví la dictadura. Recordemos siempre que la dictadura fue terrible, pero no duró 10 años. Duró menos, y el señor Videla terminó en la cárcel, murió en la cárcel, Hitler se suicidó. O sea, estos dictadores de pacotilla y sus servidores, como son los miembros de la Corte hoy en día, tienen un fin para
beneficio de los pueblos. Por eso hoy la sociedad argentina está en alerta. Estamos esperando ese dichoso fallo, que esperamos que no sea algo que suscite una idea tal que comprobemos que no tenemos justicia en nuestro país. Esto no es justicia. La justicia está desvalorizada, es la institución menos respetada en nuestro país. Así que, y acá tengo una invitada de lujo hoy, Marisa Graham, que veníamos a hablar de su gesta, porque yo la llamo así, que tuvo lugar bajo este gobierno hasta hace muy poco, que venció su mandato, y que después de charlar un minuto sobre el tema Cristina vamos a abordar, que es su función en la Defensoría, nunca me acuerdo bien el título, de Nacional de la Niñez, creada por la ley 2661, y la primera persona que estuvo al frente de ella, al cual accedió por concurso de méritos, no por dedo digital ni por conveniencias o acomodos. ¿Qué pasó con esa gestión? ¿Qué es y qué significa en la historia de nuestra niñez? Y ahora 2 palabras le pediría sobre el tema Cristina y por qué hoy tenemos que pensar que Cristina más somos todos nosotros y por eso defenderla. Porque no es que la defendemos a ella, la defendemos a ella porque es mujer, porque tiene derechos como ciudadana, porque y tiene derecho a una justicia justa, eficaz, cierta, una tutela judicial como corresponde, no cuando se burlan las leyes. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Nelly, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Está muy bien, sí, somos todas Cristina, porque además me parece que esto pone en jaque, ya está en jaque, pero esto agudiza o es una evidencia más de lo que está en jaque es el Estado de Derecho, ¿no? ¿Tenemos un Estado de Derecho en la República Argentina? ¿No lo tenemos? Tenemos que estar hoy todos pendientes o todas pendientes de un hilo para ver qué deciden 3 personas. Estamos todos digitados o digitadas, estamos manipuladas. Esta es una verdadera democracia, es una democracia donde realmente se respetan los deseos del pueblo argentino. Digamos, tenemos muchas interrogantes y me parece que hoy efectivamente está en juego esto, ¿no? Está en juego el Estado de Derecho, está en juego la democracia y los grandes líderes populares en la República Argentina terminaron mal, ¿no? Perón en 18 años de exilio, Evita con su cuerpo mutilado, secuestrado, bueno, Irigoyen, Frondizi, etcétera, terminaron siempre así. Entonces me parece que posiblemente pasen 2 cosas. Una, la que decía Nelly, que es que esto altere la paz social. Ya hay una parte de nuestro pueblo movilizado en las calles y eso puede traer represión, como trajo en otros momentos, y no hace mucho. Hace unos días hubo represión en el Instituto Nacional del Peronismo, o donde hay una confitería que se llama Café con Perón, donde está justamente el dormitorio donde muere Eva Perón, y fue tomado por la fuerza, y además dicho por el jefe de policía, por orden de la ministra de Seguridad y el presidente de la Nación, por lo cual no había ni orden de allanamiento de un juez, ni orden tampoco de detención de 2 dirigentes políticos que fueron detenidos en esa oportunidad. Quiere decir que esto que decía Nelly, ¿no? En cuanto se respetan realmente las normas en la República Argentina hoy. Si un comisario sale en la tele confesando, sin darse cuenta de lo que está diciendo, que él cumplió órdenes de una ministra y no de un juez, que era lo que tendría que haber receptado, ¿no? Perdón, Marisa, hay que aclarar a la audiencia que todavía en nuestro país y por la Constitución no se puede detener a alguien, salvo casos muy excepcionales que no se dieron, sino es con orden judicial.
y allanar un lugar y entrar por la fuerza, y además eran 300 personas contra un ejército que parecía que, no sé, qué iba a pasar en ese momento. Entonces, digo, me parece que hoy hay que estar atentos, me parece que es un día de alerta y de movilización, y que también el pueblo argentino creo que tiene que despertar, está como un poco anestesiado y tiene que empezar a salir de la anestesia y empezar a movilizarse, porque Cristina hoy representa no solo ella como persona, sino también este proceso que está padeciendo, también representa los procesos que padecen muchas y muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas, incluyendo a niñas y adolescentes, ¿no? No es casual esto, no es una cosa aislada, es lo que estamos viviendo en este último tiempo con el actual gobierno de la República. Hablando de la historia, no es casual, usted habló de la relación que tiene esto con cómo estamos viviendo y cómo viven los niños y adolescentes. El tema, algunas actitudes de este gobierno evidencian una crueldad pocas veces vista, porque ellos dicen que tienen que mantener y levantar los programas, levantar todas las actividades del Estado a favor de las personas, muera la escuela pública, los hospitales públicos. Y veo que es tan absurdo ese argumento, porque, por ejemplo, ayer leí que han suspendido una especie de beca o de subsidio para adolescentes que fueron, digamos, infractores a la ley penal, pero que justamente tenía el sentido de un acompañamiento para que no reincidan. El otro día leo que el Senado sacó unas becas, eliminó, para que jóvenes puedan, estudiantes secundarios, perfeccionar sus estudios. El otro día leo que los niños institucionalizados que llegan a los 18 años no pueden seguir en institutos. Entonces se hizo un programa de acompañamiento para que puedan salir, no tienen familia, no tienen amigos, tienen que entrar al mundo, no tienen más casa. Estaban institucionalizados para ayudarlos a enfrentar, a buscar trabajo. ¿Cuánto puede representar esos, que por otro lado las cifras cuando uno las ve son mínimas? ¿Cuánto puede representar eso en los gastos de un país del Estado? ¿Cuánto representa frente al pago de la deuda externa? Nada. Entonces no se suspenden por esa razón, se suspenden porque no me importa, no le importa a este gobierno los seres humanos. Quieren que los viejos desaparezcan, lo dicen directamente, y aparte también que estos jóvenes que no son de la casta, porque la verdadera casta es este gobierno ahora y todos los que lo mandan y están detrás de ellos. Entonces que no existan, me iba a salir a decir que se jodan, pero no quiero hablar como hablan los demás. ¿No? ¿Qué le parece? Y justamente mi amiga y querida que nos acompaña hoy, la doctora Marisa Graham, ha trabajado todos estos años justamente a la inversa. Entonces quiero que nos cuente qué fue su experiencia, qué hicieron, cómo vivieron estos años y cómo se construye una institución a favor de la infancia. Bueno, a ver, fue una experiencia hermosa, la verdad. La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes surge, como bien decía la doctora Minchersky, de la ley 26.061, pero 14 años se tardó en hacer esta selección, que fue por oposición y antecedentes, un concurso que a la sazón gané junto con 2 adjuntos, y afrontamos la odisea, diría yo, de armar una institución de derechos humanos
autónoma, autárquica, independiente de los 3 poderes del Estado, pero desde cero. Desde cero quiere decir desde cero literal, es decir, no teníamos ni mesa, ni silla, ni una virome, ni papel, y mucho menos computadoras. Hubo que armar primero toda la infraestructura administrativa de un ente público, aunque sea independiente no deja de ser un ente público y nacional, desde cero, también con una estructura administrativa y financiera que nos permitiera afrontar esos gastos necesarios como para poder mínimamente funcionar, y después toda la parte sustantiva que implicó 6 direcciones, así lo pensé, digamos 6 direcciones y 3 áreas, y cada una de esas direcciones, y lo puedo decir con muchísimo orgullo, y esas 3 áreas están compuestas por profesionales de distintas disciplinas. Hay abogadas, psicólogas, sociólogas, antropólogos, hay contadores en la parte administrativa, en fin, hay un 77% de profesionales que tienen una larga experiencia y una carrera académica también en relación a cómo defender derechos de niñas, niños y adolescentes en un Estado democrático donde hemos vivido políticas a favor de los niños. Atravesamos la dictadura, nacimos junto con la dictadura, porque yo juré justamente el 28 de febrero del 2020 y el día 13 de marzo, si no me equivoco, fue el primer caso de COVID en la República Argentina. Así que bueno, de cero empezamos, y empezamos encima en plena pandemia, pero esa construcción, la verdad que yo estoy orgullosa de todo lo que hicimos. ¿Qué hace esa institución? Esa institución tiene como fin velar porque la Argentina cumpla con los derechos de niñas, niños y adolescentes que están en las leyes nacionales, pero sobre todo en los tratados de derechos humanos, de los cuales la Argentina es parte, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también tiene otras potestades como exigir además esos derechos, por lo cual desde a colaborar con el Estado Nacional y los estados provinciales, hacer recomendaciones y pronunciamientos, tanto nacionales como provinciales, hasta iniciar juicios contra el Estado Nacional o contra los estados provinciales ante vulneraciones de derechos, amparos, habeas corpus, amicus curiae, etcétera, y también recurrir al Sistema Regional de Derechos Humanos, a la Corte y a la Comisión Interamericana, e incluso al Comité de los Derechos del Niño. Bueno, esa amplia gama de actividades y de acciones fuimos desarrollando durante estos 5 años y 3 meses, y por suerte hoy siguen esos equipos. La verdad que la DF sigue existiendo. Le digo a todas y todos que quieran tener un lugar donde van a ser niñas, niños y adolescentes, y sus mamás, sus papás, sus cuidadoras, cuidadores van a ser atendidos. La DF sigue, y allí están los equipos para trabajar y para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes que allí se acerquen. Pongo 2 ejemplos nada más de este último tiempo. Uno fue el tema comedores, cuando el gobierno decidió dejar de suministrar alimentos secos a comedores y merenderos que daban ingestas cotidianas a miles de niños y niñas en todo el país. Y otro que me parece que es muy terrible desde el punto de vista de la vulneración de derechos y desde el punto de vista humano, ¿no? Porque el problema es la deshumanización, me parece también, que fue la interrupción de la dación de medicamentos para enfermedades poco frecuentes, la interrupción de tratamientos y también la interrupción del pago de la habitación de los que acompañan niños, porque una niña o un niño internado o en el medio de un tratamiento contra el cáncer o contra el síndrome de Rett tiene que estar acompañado y acompañada por sus seres queridos, porque es parte de la terapia de un niño o de una niña estar acompañado por sus seres queridos cuando está padeciendo una enfermedad. También iniciamos ese amparo. La justicia actuó rápidamente, a veces, quiero decir esto también, hablando de la justicia hoy, la justicia a veces actúa rápidamente
y a veces dilata los procedimientos. El de comedores, por ejemplo, está en la Corte, y está en la Corte desde hace un año, y la Corte no se ha abocado a resolver nada en relación a ese punto. Y hay otros que sí actúan rápidamente en primera instancia, jueces federales en lo contencioso administrativo, que conminan al Estado, intiman al Estado a que cumplan en una medida cautelar, pero el Estado no cumple. Por ejemplo, el Ministerio de Salud retrasa la entrega de los medicamentos o no los entrega, no reanuda los tratamientos, es decir que dependemos de un ministerio, de un poder judicial que depende qué juez te toque, como decimos los abogados, que juez te sorteen, y las abogadas, ese será el destino de la causa donde hay involucrados derechos tan primarios, tan elementales como el derecho a la salud de niños pequeños sufriendo enfermedades graves. Bueno, o sea que ustedes también intervienen, entonces supongamos, yo tengo un problema personal. Uh-huh. Me llega la noticia de que la vecina golpea a su hija. Uh-huh. ¿Yo puedo ir y plantear el tema en la DF? Sí. Nosotros atendemos causas personales, individuales, mucho abuso sexual intrafamiliar, lamentablemente debo decirlo, mucho. Muy judicializados también, pero a veces intervenimos porque los niños no han sido debidamente escuchados, porque hay algo en el procedimiento que no se ha cumplido, etcétera. Y también atendemos causas particulares, ¿no? Tenemos un grupo que se llama de atención directa, donde a veces se resuelve rápidamente el problema. Por ejemplo, también estamos retrocediendo en las cuestiones de niños con discapacidad. El acceso al CUD, al Certificado Único de Discapacidad, allí hay inconvenientes, retrasos, etcétera. Entonces, tenemos muchas mamás o chicos de adolescentes que se acercan para hacer ese tipo de trámites. Eso lo hacemos y se resuelve rápidamente, y hay otros que necesitamos judicializarlos o intervenir en el expediente porque la ley dota a la Defensoría de esa capacidad de intervenir en cualquier juicio individual o colectivo y en cualquier instancia y jurisdicción. A eso le iba a decir, ¿cómo es el mecanismo con las provincias? Bueno, el mecanismo con las provincias es, nosotros somos muy respetuosos, la DF debe ser respetuosa del federalismo, y hay provincias que tenían Defensoría de los Derechos de los Niños como la nuestra. Insisto, no tiene que ver con las defensorías del Ministerio Público de la Defensa, sino que son órganos de derechos humanos independientes de cualquier poder. Había ya 5 provincias que nos antecedieron, que ya tenían esta institución. Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Misiones, La Pampa, ya tenían y siguen teniendo defensor o defensora. Y con ellos, la verdad, hicimos una red. Yo debo agradecer además el acompañamiento y el apoyo que tuve de las colegas y los colegas defensores provinciales. Entonces, cuando llegaba alguna causa de Santiago del Estero, de La Pampa o de Córdoba o de Misiones, o allí donde hay defensor o defensora de los derechos de los niños, se la remitíamos a ellos y a veces actuábamos en forma conjunta, o directamente nosotros nos liberábamos de esa causa y la remitíamos. Y en los lugares donde no hay defensor, actuamos nosotros, Defensoría Nacional, directamente. Todavía sigo diciendo nosotros, me cuesta hablar en pasado. Bueno, pero es un poco la madre de la criatura. Sí. No, Marisa, una pregunta. ¿Y por la ley no tiene que haber obligatoriamente en cada provincia un representante? ¿Cómo es eso? No, la ley nacional no plantea una defensoría nacional, una defensoría provincial en cada una de nuestras jurisdicciones, pero nosotros, junto con la red de las defensorías existentes, bregamos y ayudamos a todas las provincias para que tengan su propio proceso, su propia ley, que lo incluyan en la ley. Alguna provincia como La Rioja lo introdujo en la nueva constitución provincial.
Algunas provincias como la de Jujuy la introdujo en la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y hoy Jujuy tiene ya seleccionada y en acción, en actividad, una defensora, la doctora Alejandra Martínez, que hoy está cumpliendo el rol en Jujuy, así que tenemos otra provincia con defensoría. Y nosotros además armamos otra cosa interesante, que fue una red de legisladoras y legisladores provinciales por los derechos de los niños, cosa que costaba mucho hacerle entender a los legisladores provinciales que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes también tenían que ver con sus incumbencias. Más bien. Pero parecía como que no, como que eso era algo que tenía que ver con el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación y no con las legislaturas provinciales. Y allí tuvimos mucho éxito, hicimos una red de alrededor de 170 legisladoras y legisladores provinciales, que son los que promueven que existan defensorías en las provincias y otras acciones en defensa de nuestros niñas y niños. Tenemos nosotros un territorio muy amplio, tenemos una amplia diversidad, mucha desigualdad, somos un país muy desigual y este gobierno en particular ha acelerado ese proceso de desigualdad social, que es lo que genera después la violencia, ¿no? La violencia social deviene de esa desigualdad que no solo es económica, sino también simbólica, ¿no? Este tema me parece que está íntimamente unido a algo que se ha convertido, digamos, en una bandera de la derecha y que es algo muy doloroso, porque el único propósito que yo advierto es mayor represión para un determinado grupo social, que es lo que conocemos como la baja de la edad de imputación. Me gustaría que aclare un poco cómo es esa historia. Bueno, a ver, la baja de la edad de punibilidad, primero aclarar que en la República Argentina es 16 años, y que los delitos graves cometidos por pibes, hablo de pibes porque en su gran mayoría en porcentaje son varones, hay muy pocas nenas por debajo de los 16 o por arriba de los 16 que cometan delitos y delitos graves, pero el número estadísticamente hablando es ínfimo, ni siquiera se registra. Yo podría decirles que el 0,45% de los chicos de 12 a 18 años en la República Argentina, el 0,45% está involucrado en alguna causa penal, no grave, en todas las causas penales. Quiere decir que el 99,55% del resto de los chicos de 12 a 18 años y de chicas no están cometiendo delitos. Y los delitos que se cometen en general, los pibes de sectores más vulnerables y otros que no son de sectores tan vulnerables, pero que también cometen delitos, en general son delitos contra la propiedad, que no tienen, ¿no? Menores, totalmente menores, son en general hurtos, robos y robos en grado de tentativa, robos con arma, pero en general el arma no es hábil, es un arma de juguete o un arma vieja que no está habilitada para disparar. Es decir, que hay una cantidad de temas que no justifican bajar la edad. Pero me parece que, yo siempre digo, con todo respeto, esta idea compulsiva que se tiene, ¿no? Es una cosa de reactiva. Pasó algo grave en Rosario, por ejemplo, el pibe de 15 años que efectivamente mató al playero en Rosario, y es así, era un chico de 15 años, y ese chico de 15 años mató al playero. Eso es lo que se vio y eso sucedió. Se pasó en los medios hasta el hartazgo. Ahora, lo cierto es que hoy ese chico de 15 años está bajo el programa de testigos protegidos. ¿Por qué? Porque es un chico que era lo que se llama vulgarmente en Rosario un soldadito, y entonces él tenía la orden de matar o de morir. Si él no mataba al playero, él corría riesgo su propia vida porque estaba sometido a el crimen organizado, que es un riesgo que están teniendo los sectores populares
en nuestras barriadas, en las villas, etcétera, que es como el narcotráfico está ocupando el lugar que el Estado no ocupa, lamentablemente, y que entonces algunos de los chicos se ven obligados a trabajar para ellos o a veces son tentados a trabajar para ellos, y es una trampa donde, insisto, es matar o morir, pero también creo que nadie sabe que ese chico de 15 años hoy está en el programa de testigos protegidos. Lo que acaba de contar es un drama. O sea, que un niño, un adolescente, se vea sometido por pobreza, por falta de contención institucional o particular, y que llegue a una situación de tanto riesgo, que lo amenacen con que va a morir si no mata. No sé cómo explicarlo, es una disyuntiva que me parece un horror someter a un niño. Por eso, todas estas medidas que hoy estamos viendo cómo caen y cómo se dejan sin efecto, son criminales, porque no tenemos que permitir que nuestra niñez, nuestra adolescencia se vea sometido. Se la somete a que no coma, se la somete a que sufra, se la somete a que no se escolarice. La pobreza no puede ser, pero yo creo que a través de la pobreza nos quieren destruir también, ¿no? No, sí, claro, bueno, la pobreza extrema, la desigualdad, insisto, la desigualdad social es una cosa, es algo que es pensado, no es algo casual. Digo, la desigualdad social lo que hace es cortar el lazo social. Y es esto, me parece, lo que se intenta. Fíjese, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Se aumentó la asignación universal por hijo, se duplicó. Y nosotros como Defensoría, yo como defensor en aquel momento, saludé, me parece muy bien, teniendo en cuenta que la asignación universal por hijo es un derecho, no es un programa. Es un derecho que tienen los niños, que surge del artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho a los beneficios de la seguridad social. La UH es un derecho, digo, para algunos que dicen que es un programa y que se puede quitar fácilmente. Se duplicó la asignación universal, se duplicó el programa alimentar, y eso está bien, porque es dinero que le llega directamente a la mamá o al papá o a la cuidadora, el cuidador, aquel que esté a cargo de la crianza y el cuidado de las niñas y de los niños. Pero también hay una intención al cortar, por ejemplo, la dación de alimentos secos a los comedores, de cortar la organización que tienen. La organización que tienen los sectores populares. Esto de que no haya intermediarios, pongamos de ejemplo los curas villeros, por ejemplo, ¿no? O organizaciones sociales, que yo conozco un montón, que tienen un montón de comedores y merenderos en los lugares más recónditos, en la periferia, como bien dice Francisco, o hablaba Francisco, ¿no? En la periferia. Esos comedores, esa organización social que está alrededor de ese comedor, de esa parroquia, de ese club, es lo que se trata de destruir. Y bueno, ¿por qué? Porque se fomenta el individualismo. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Quieren que cada uno se suma al tema de la virtualidad, de las redes. Nos quedamos dentro de un cubículo solos, rumiando. Entonces no hacemos ese lazo social. Y al mismo tiempo también esta guerra cultural cortan el lazo social, y se pretende con esta insistencia en denigrar contra Cristina, contra los políticos, contra todo eso. Están destruyendo un lazo social que es con la patria, que es con nuestra historia. Tal cual. Porque nosotros nos constituimos desde que nacimos con todo lo que traemos, pero nos vamos alimentando y enriqueciendo. Esta aburrida de las instituciones, este desconocimiento de la Constitución, nos quieren transformar en autómatas, que no pensemos, que nos retroalimentemos de odio. Entonces tenemos que
luchar contra eso. Y tenemos que ver cómo hacerlo, cómo comprender a los que se equivocaron, que son muchos, son muchos los que ahora están reflexionando, porque como seres humanos hubo cosas muy buenas, hubo cosas no tan buenas, no se transmitió, no se pudo, yo siempre digo que hubo una fracción entre el discurso, entre las leyes, entre los derechos humanos que proclamamos y las posibilidades de redistribución de la riqueza. Entonces, las leyes nos hablan de todo lo que los estados tienen que garantizar, y las fuerzas del poder y el ultraconservadurismo del de este liberalismo extremo, eso de que cada uno se arregla solo, no existe. Bueno, me parece que el kit de la cuestión es ese, si uno se pone a hilar muy finito, se promueve el individuo y no el sujeto. Hay sujeto en tanto hay otro. Entonces, esta idea de que uno se salva solo, esta idea de la meritocracia, esta idea de conseguirlo todo fácil, esta idea de cortar, como bien decías la transmisión intergeneracional, ¿no? De lo que fuimos hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, hacia nuestras nietas, miren lo que pasó con el movimiento Ni Una Menos. El movimiento Ni Una Menos convocó a las jóvenes y a los jóvenes hace ya 10 años, y me parece que necesitamos otro movimiento similar, que no sé de dónde vendrá, si vendrá del movimiento de las mujeres, del feminismo, o de dónde. Tal vez esto de Cristina nos ayude a reflexionar un poco más a todas y a todos, para pensar que nuestra patria tiene una tradición de solidaridad, de movilización, de defensa de la democracia. Hemos dejado sangre, sudor y lágrimas, y me parece que esto es lo que ellos tratan, y cuando digo ellos no me refiero al gobierno de turno, sino también me refiero al poder, porque acá hay títeres y el poder está mucho más lejos que la Casa Rosada, y me parece que eso es lo que ellos pretenden cortar, son los pueblos, no el nuestro y los pueblos del mundo, los que tenemos la obligación de dar vuelta a la taba. No, porque es tan falso. El otro día yo estuve en el Hospital Rivadavia, ¿no? Y decía, si no hubiera un ministerio bueno de salud, si no hubiera un hospital, aquellas personas que por X razones no tienen contención económica o contención familiar y se enferman, ¿qué piensan? ¿Que algún potentado lo va a ayudar? ¿A dónde van a recurrir? ¿Van a pedir? O la escuela pública. Todo eso nos da una tranquilidad que ni nos damos cuenta, que nos permite vivir no pensando, uy, si me caigo acá, estos chicos que van ahí con esos pesos enormes en bicicleta, porque cobran directamente unos pesos, si se caen, ¿quién les va a pagar? Si seguimos con esta confiscación y este derrumbe del Estado. Son todos zanahorias que no existen en la vida real. Nuestro país ya pasó un programa económico muy parecido, no tan cruel por lo menos en las apariencias, y no solucionó nada, porque no está en vías de estos sistemas beneficiar a todos. Son sistemas para beneficiar a unos pocos, pero muy pocos, que llegan a cosas que son, como no decirle, groseras, como este señor Max siendo el señor más rico del mundo. ¿Qué sentido tiene que una persona tenga más dinero que todo un país? ¿Dónde estamos? ¿En qué religión se funda eso? Entonces, yo no sé si tenemos alguna novedad con respecto a Cristina. Me gustaría, he estado mirando acá. No, parece que no. Todavía no. No se ha anunciado nada. No. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Podemos pasar una musiquita que nos levante el ánimo? Que nos levante el ánimo no va a ser fácil. No importa, pero la música siempre es sanadora. Siempre es buena.
Dale. Perfecto, gracias. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Bueno, queridas oyentas, nos despedimos. Hoy no pudo venir mi compañerita, Andrea, pero tenemos esperanza. Son las 4:00, ya son las 5. No tenemos novedades. Bueno, escuchen, recuerden todo lo que dijimos hoy. Tengamos esperanzas. Tenemos cielo azul, como digo yo, y tenemos la razón. Eso es lo más importante, porque al lado nuestro está la vida, la alegría. La crueldad no ayuda a nadie a vivir. Es algo oscuro, es algo negro, no nos da la felicidad, no nos da música, nos da terror, nos da miedo, pero no nos van a amedrentar. Las mujeres estamos acostumbradas a luchar, a pelear y a seguir. ¿Por qué? Porque de aparte de eso, nosotros somos las que estamos dentro de la ley. Los que están fuera de la ley de la Constitución son ellos. Ya están totalmente deslegitimados. Habrán ganado votos, pero perdieron a la gente, porque no la pueden perder cuando la bandera es la muerte, es la pobreza, es la crueldad. Así que nos seguiremos charlando, seguiremos pensando, seguiremos reflexionando y seguiremos luchando. Hasta el martes próximo. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre
sombra en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.